Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a este acto que organiza la Fundación Villa Cisneros dentro del ciclo que todos los años montamos alrededor de explicar qué implicaciones tiene, entre otras cosas, el que gobierne el nacionalismo, ¿no? Ahora haré un par de reflexiones sobre el tema. Antes, aparte de darles la bienvenida y agradecerles su asistencia, agradecerles a Alejandro, a Miguel Ángel y a Gloria Lago su asistencia, el haber aceptado nuestra invitación, y es para nosotros, para Villa Cisneros, un honor el teneros aquí y seguro que vais a decir cosas interesantísimas. La Fundación tiene un proyecto, tiene desde hace alrededor de 10 años, que se llama Dignidad, en la que, aparte de ayudar a las víctimas del terrorismo en sus reclamaciones de verdad, dignidad y justicia, intentamos contar la verdad de lo que significa el nacionalismo, intentamos desmontarlo bajo nuestro punto de vista, intentamos deslegitimarlo, porque creemos que, por dos razones, hay muchas, pero una de ellas es porque la responsabilidad del terrorismo nacionalista de ETA no solamente la tienen los que han matado, sino la ideología, el proyecto político por el que han matado. Nosotros creemos que el nacionalismo es igual en todos los sitios, en Cataluña, en el País Vasco. Lo único que pretenden es romper España, romper su unidad, acabar con la Constitución. Y hoy vamos a hablar de algo que tiene mucha relación con eso. La Fundación... Voy a poner las gafas porque sin gafas no soy nadie. Yo sujeto. Como he dicho antes, este foro está dentro del ciclo que organiza la Fundación. Este año hemos organizado dos foros. El primero fue Nacionalismo y Terrorismo, en el que intervinieron Rogelio Alonso, Fernando Sabater, y el moderador fue Bieito Rubido. El segundo se habló de las posibilidades de que ETA acabase gobernando en el País Vasco, e intervinieron Santiago Abascal, Jaime Mayor, y el moderador fue Juan Carlos Rosell. El próximo, este es un ciclo que organiza, se me olvidó decirlo, Carlos Urquijo, que es el director de proyectos de la Fundación y es el alma de este ciclo de conferencias. Este jueves, por cierto, presenta en Bilbao un libro, hablando de todo esto, un libro que ha escrito él que se llama La batalla política contra ETA, que les recomiendo vivamente para entender lo que ha sido la lucha en primera línea. Y además el libro ETA y el nacionalismo excluyente, de Carlos Fernández Casadevante. El tema de hoy tiene dos palabras que para mí son claves, que son imposición y adoctrinamiento. De hecho, se titula Imposición lingüística y adoctrinamiento en las aulas. Solamente un par de reflexiones. El artículo 13 de la Constitución dice: el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Imposición es sinónimo de exigencia y de abuso. Exigencia desmedida con que se trata de obligar a alguien a hacer algo. Adoctrinamiento es inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. Es decir, utilizar la lengua para adoctrinar. Y bueno, que sirva como introducción, aunque me imagino que Miguel Ángel y los ponentes serán mucho más extensos. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Yo he estado tentado y he caído en la tentación, al final, viendo quiénes componemos esta mesa, de empezar como empiezan esos chistes de se encuentran en Madrid una gallega, un catalán y un vasco.
y discuten a ver en cuál de sus comunidades se comete la mayor tropelía o la mayor burrada contra el español. Y, hombre, la verdad es que podríamos tomárnoslo a broma si no fuera una cosa más seria, no mucho más seria. Y en ese sentido sí quiero dar las gracias a la Fundación Villa Cisneros, a Carlos, a María y a todos los componentes por tener, por no decirlo, el valor, ¿no?, de organizar una mesa de estas características, un tema de estas características, en la que sin duda seguro que vamos a hablar sin ningún tipo de complejo y en un momento además en el que parece que toda la batalla política gira en torno a la economía, ¿no? Se dice que el futuro gobierno, si es del Partido Popular, de Núñez Feijóo, va a tener que dar la batalla económica en ese sentido, ¿no? Y bueno, esperemos que la situación económica mejore. Pero lo que sí resulta mucho más difícil de prever, de alguna manera, es si una de las reformas de mayor calado, como es la reforma educativa, que tiene que ver mucho con la forma en que podamos educar a nuestros hijos en comunidades como la catalana, como la vasca, como la gallega, si efectivamente en ese sentido se va a poder hacer una reforma en profundidad y qué posibilidades hay, ¿no? Lo que está claro es que, decía Antonio Escotado, que un país no es rico ni por su petróleo, ni por sus diamantes, ni por su gas, sino por la educación de su gente, de los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los ciudadanos españoles vemos cómo nuestra lengua está siendo discriminada, o mejor dicho, no es la lengua la que está discriminada, son los ciudadanos que quieren hacer uso de la lengua que nos une, en determinadas comunidades donde ni siquiera se puede educar a nuestros hijos en la lengua materna y en la lengua que es nuestra, ¿no? El español goza de muy buena salud. No hace falta decir que somos cientos de millones quienes en todo el mundo hablamos español. Y incluso yo he estado viviendo los últimos años en Inglaterra, y en Inglaterra los colegios e institutos han visto cómo el español es el idioma elegido ya mayoritariamente como idioma extranjero, y ha ido desplazando al francés y al alemán. O sea que en ese sentido no hay ningún problema. Incluso hemos visto en una tragedia como la invasión de Ucrania, cómo los medios de comunicación, las televisiones, las radios y demás, tienen constantemente conexiones con ucranianos, con gente del mundo de la prensa o intelectuales o de todo tipo que hablan español fantásticamente, ¿no? Y un amigo mío decía, es que al final yo creo que se habla con más perfección y de manera más extensa español en Ucrania que en la provincia de Gerona. Y eso, un poco, decía Íñigo, conectando con lo que es el nacionalismo, es el responsable de esta situación, no hay que darle más vueltas a la cuestión, ¿no? El nacionalismo utiliza el idioma regional como un ariete contra el español, fundamentalmente porque le quieren hacer responsable de los problemas del idioma que hay en esa región, cuando eso no es así. Yo creo que el catalán no tiene ningún problema por la presencia del castellano, del español. El catalán lo usarán y pervivirán a medida en que los catalanes quieran seguir usándolo. Lo mismo pasará con el gallego, y con el vascuence, con el euskera, pasará exactamente lo mismo a la medida que la gente sea capaz de poder estudiarlo. La clave es que lo venden como un problema cultural, de lucha cultural, cuando es un problema puramente político. Se trata de, como dicen, construir país, construir una nación, construir un Estado. Claro, para construir un Estado nuevo, el suyo, lo que tratan es de acabar con el nuestro, con el Estado que está actualmente el vigente, con la nación española. Esa es la clave. Y el español, el idioma, es la argamasa que sujeta a España como país, que nos sujeta a todos los españoles como sociedad. Por eso es la diana de los nacionalismos y la diana para tratar de evitar que la gente joven en esas comunidades se pueda educar en castellano, se pueda educar en español. Y les educan en otras lenguas, y esa es la constante persecución que hay, sobre todo contra la libertad de elección de los padres, de las familias que quieren que sus hijos se eduquen en español. Hay una persecución, auténtica persecución. En el País Vasco hay una vuelta de tuerca que la podemos ver en otoño con una nueva ley todavía mucho más esquizofrénica. Y lo que está claro es que es una medida política en la que tratan de convencer a la mayor parte de los jóvenes españoles, en esas comunidades, de que hablan un idioma diferente porque no son españoles. Y se trata de evitar a toda costa que en la educación en catalán o la educación en vasco, en gallego, se trate de decir que no son españoles, que hablan un idioma diferente, y traten de rechazar todo lo que supone ser español. Ese es fundamentalmente, a mi modo de entender, lo que nos lleva.
Yo quería hacer una pregunta. Bueno, antes de nada, me dicen que tienen ustedes unas tarjetas en los asientos para poder formular una pregunta que en un momento determinado pues, les haremos a los ponentes. Yo quería comenzar preguntando a Alejandro por cortesía, porque le vamos a dejarlo a Gloria que pueda apuntillar y que pueda matizar todo lo que diga Alejandro, ¿no? Pero quería dejársela votando, como dicen ahora que tiene la derecha ahí un poco tocada. Si cree que la reforma educativa todavía tiene futuro, todavía podemos ser optimistas, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, podemos ser optimistas, puede haber todavía, es reversible esa situación, podemos recuperarla, o se han roto todos los puentes ya con el nacionalismo catalán y no hay nada que hacer. Bien, en primer lugar, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la asistencia. Yo la verdad es que quería agradecer a la Fundación el poder compartir, en primer lugar, mesa con personas a las que admiro profundamente, tanto Miguel Ángel como Gloria, también personas de la Fundación como María, como Carlos, que también son auténticos referentes políticos para mí. Y quería también, a la luz de la reflexión con la que has iniciado y que me ha abierto a mí una, y es, yo comparto plenamente los valores fundacionales de la Fundación, valga la redundancia, Villa Cisneros. En primer lugar, la necesidad de y pagar la deuda moral, deuda de honor, que tenemos contraída con las víctimas de ETA. Es una deuda que no se paga nunca, no se acaba de pagar nunca, pero que hay que pagar siempre. Y que hay que hacerlo además con convicción. Y que hay que hacerlo con orgullo. Efectivamente, ahora dicen que estas cosas no hay que hablar porque son pesimistas y que hay que hablar solo de economía. Pero hay que hablar de esto. Del mismo modo que hay que hablar también de los valores del humanismo, que es otro pilar de vuestra fundación. Y por eso quería señalarlo, porque a veces se confunde el diagnóstico. Evidentemente que el pan es básico, pero no solo de pan vive el hombre. Pero es que además, y está demostrado empíricamente, cualquier sociedad moderna que se aparta de los valores del humanismo acaba también sin pan. Y eso es muy importante recordarlo. Por lo tanto, hablar de humanismo, hablar de valores, es también un camino para lograr una buena economía. Luego vienen las recetas concretas, que las nuestras son las mejores, que voy a decir yo, pero también hay que recordar eso. Por supuesto que es reversible la situación que estamos viviendo, pero para que sea reversible lo primero hay que hacer un diagnóstico adecuado. Y el diagnóstico es desagradable y el diagnóstico hay que plantearlo con valentía y no se suele plantear de esa manera y de ahí vienen los fracasos constantes a la hora de revertir todo esto. Y yo voy a hablar del diagnóstico de la verdadera naturaleza del adversario al que nos enfrentamos. Y entender esa naturaleza al final nos permitirá ser capaces de combatirla manteniendo el espíritu del pacto constitucional y los elementos de nuestra democracia que han traído los 40 mejores años de nuestra historia. El nacionalismo catalán no es un nacionalismo, contrariamente a lo que se dice, económico. Es importantísimo eso. Eso ya nos lo decía Berlanga con Sazatornil en la maravillosa Escopeta Nacional. Por supuesto que el nacionalismo catalán le encanta colocar sus porteros automáticos entre las élites madrileñas. Y también es verdad que a las élites madrileñas les encanta comer en grandes restaurantes con las élites catalanas que son nacionalistas, mientras a nosotros nos dan por saco. Eso también es legendario y ha pasado durante 40 años. Pero no es un nacionalismo económico. No es el elemento fundamental. Tampoco es el elemento fundamental en el nacionalismo catalán la cuestión racial, la cuestión étnica. Hay algún referente en el nacionalismo, sobre todo en los años 20, 30 del siglo pasado, el doctor Robert, los hermanos Cardona. Se puso un poco de moda el tema porque el único político, por llamarle algo de manera generosa, Quim Torra, que reivindicó un poco a este tipo de personajes fue él, ¿no? Pero no forma parte de una tradición del pensamiento. Es decir, no hay un Sabino Arana en el nacionalismo catalán que haya construido un pensamiento político influyente en torno a estas teorías. Tampoco es mayoritaria la corriente en el nacionalismo catalán que lo que pretende es que la emancipación nacional se convierta en el primer paso hacia la emancipación socialista, que es el principio fundamental del bloque nacionalista gallego, que es en Cataluña solo la CUP, y que en el mundo de ETA es un tema fundamental. Tampoco es el mayoritario. El mayoritario es el romanticismo alemán. La idea de que la lengua construye la nación y que, por lo tanto, el espíritu del pueblo y la frontera interior de la que hablaban Herder y Fichte son los elementos que traerán la independencia. Es decir, que la lengua, una sola, configura una manera de entender el mundo y que cada nación solo puede tener una, porque si se contamina con otras, la nación deja de ser pura y, por lo tanto, ya no podrá ser nunca independiente. Esta idea, que es la que trae los mayores desastres de la historia del siglo XX en Europa,
una idea perversa. Es decir, la idea, para que nos entendamos, brocha gorda, lo asumo, pero es así, que es Alemania donde se habla alemán, precisamente la supera, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea y la propia Constitución española, la idea de que en España hay una lengua común, que es el español, pero que también pueden convivir de manera armónica, o deberían, no lo hacen, pero deberían, otras muchas lenguas. Bueno, eso es lo que creíamos que se tenía que haber superado, pero aquí no se ha superado porque no se ha querido entender que la cuestión lingüística en Cataluña ha sido el eje fundamental para construir lo que ellos llaman la construcción nacional. Y obviar eso, esto sale en el documento de 1990, Programa 2000 de Jordi Pujol, lo explica perfectamente. Es la cuestión lingüística y cultural lo fundamental para que cuando ellos se armen, poder lanzar el desafío que lanzaron. Y lo volverán a hacer, cuando se vuelvan a sentir fuertes. En ese sentido, y acabo ya, para ellos, como solo puede haber una lengua en una comunidad nacional, evidentemente la cuestión no es convivir, la cuestión es la sustitución. Luego desarrollaremos más adelante algunas ideas. La tesis sobre la que yo construiré la intervención de hoy es: el proceso de sustitución lingüística, datos en la mano, ha fracasado en la calle. El uso social del catalán, precisamente por esa estrategia de imposición, en la calle ha bajado. Les está siendo contraproducente. Pero en cambio ha triunfado de manera notable dos cosas. Primero, en la administración y en el sistema educativo se ha producido una latinización del catalán, menor uso social, pero imposición y prácticamente monopolio en la administración y en la escuela. Y eso evidentemente es totalmente incompatible con la libertad. Y lo segundo, y aquí ha habido un elemento sobre el que también me gustaría compartir algunas reflexiones más adelante con vosotros, que es el adoctrinamiento en el cual la izquierda catalana, en connivencia con el nacionalismo, ha tenido un papel fundamental. Y en esencia, el Partido Socialista de Cataluña como principal responsable. Esas dos cosas, el adoctrinamiento y la latinización del catalán como lengua de monopolio en las instituciones, han triunfado. Y mientras no nos demos cuenta de que eso hay que revertirlo, mal asunto. Explicó muy bien las bases de cómo funciona todo esto. Por cierto, tengo que agradecerle también a Alejandro que esté hoy aquí, porque no es fácil estar sentado conmigo sabiendo la caña que le doy al PP. O sea que se lo agradezco. Quiero decir también que admiro muchísimo el papel que ha hecho en el Parlamento de Cataluña. Ha habido algunas intervenciones suyas que hemos aplaudido en casa, mi hijo incluido. O sea que sepa que tiene fans por toda España. Pero claro, hoy estamos hablando de las cosas de comer, ¿eh? Entonces hay que ser claros. Aparte de la teoría, que evidentemente es tal y como lo explicó Alejandro y tal y como lo explicó John, y bueno, es igual en todas las comunidades autónomas. El problema lingüístico y de adoctrinamiento también es igual en todas las comunidades autónomas. Es decir, el problema que tenemos en España es sistémico. Aunque el foco suele ponerse en Cataluña, y les voy a decir con pesar que yo creo que a veces la prensa se centra en Cataluña porque allí solamente pueden enfadarse con los partidos nacionalistas, mientras que el problema en otros lugares de España ha sido causado también por el Partido Socialista y también por el Partido Popular, porque han gobernado en Baleares y lo han hecho muy mal, y han gobernado en la Comunidad Valenciana y han sentado las bases de lo que está pasando ahora. ¿Qué es lo que vemos nosotros, que somos una asociación de ámbito nacional con equipos en todas partes y que estamos palpando a pie de calle lo que ocurre? Pues lo que vemos en Cataluña es lo que ustedes ven en los titulares de prensa, que no se puede estudiar en español y que además hay una presión enorme para que la gente no reclame sus derechos. Nosotros en este momento estamos intentando que esas migajas, ese 25%, se aplique esa sentencia que ya es firme, y para ello pues estamos rompiéndonos la cabeza buscando todo tipo de fórmulas para conseguir que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no tenga más remedio que actuar. Porque en estos casos hay que pensar que tal vez el tribunal quiera hacer algo, pero le dé miedo hacerlo. Entonces, se lo vamos a poner fácil. En vez de pedir la aplicación de la sentencia como entidad, lo hemos hecho conjuntamente también con otra entidad, con Convivencia Cívica Catalana, y le hemos propuesto a la Guardia Civil que, ya que ellos tienen niños allí y están pues obligados a movilidad forzosa, pues que lo pidan y que pidan además una indemnización por falta de aplicación. Lo han hecho. Estamos creando asociaciones de padres. Hemos creado una federación de asociaciones de padres, por primera vez, una federación de AMPAs no nacionalistas que también están reclamando sus derechos. Bueno, todo esto lo estamos llevando a la práctica. Pero en las Islas Baleares tenemos el mismo problema.
porque la política lingüística allí es muy similar a la de Cataluña. Lo que ocurre es que no hay este movimiento porque al no haber el problema separatista tan acuciante, pues claro, la sociedad percibe que eso no nos puede afectar tanto a los que vivimos en el resto de España, pero allí tienen las mismas limitaciones y tienen unos problemas enormes en los hospitales, por ejemplo, porque se pide incluso el requisito para las personas pues, que quieren desempeñar una labor como médico o como enfermero. En la Comunidad Valenciana, en este momento, hay un rayo de esperanza porque es tal vez la comunidad autónoma en la que más movilización social hay por parte de los padres porque el problema está empezando. Pero también he de decir que de 3 años a esta parte yo estoy notando una diferencia, estoy notando una anestesia en algunas zonas muy similar a la que ocurre en Galicia. Es decir, la gente acaba por pensar que no hay más remedio, que eso es lo normal, que bueno, al fin y al cabo pues, esa lengua hay que protegerla y que no vale la pena protestar. Entonces estoy intentando que todo ese hervor que tenemos, ese burbujeo de gente que tiene ganas de reclamar, esté siempre, por así decirlo, con la adrenalina muy subida para poder seguir adelante. Hemos presentado el cuádruple de firmas adveradas requeridas para una ley de iniciativa legislativa popular. Las acabamos de presentar. No nos quieren dejar ni intervenir en el Pleno. Probablemente tendremos que manifestarnos, pero vamos a reclamar nuestros derechos. ¿Qué ocurre? Pues que allí hay partidos, Vox, por ejemplo, lo tiene muy claro. El Partido Popular hasta ahora ha tenido una postura muy tibia, pero claro, como está viendo que está Vox por el otro lado empujando, pues tenemos la esperanza de convencerles. Entonces, yo creo que en la Comunidad Valenciana vamos a conseguir bastante. Y que se olviden los que viven en zonas declaradas no castellanohablantes, o sea, castellanohablantes, las zonas que hasta ahora no tenían problema, porque ellos también lo van a sufrir. Lo mismo que va a ocurrir en las zonas de Navarra, donde por la zonificación no están consideradas como zonas vascohablantes, porque a por ellos también van a ir y lo están empezando a notar. Esto es un proyecto que lo abarca todo, no se salva a nadie. Y en cuanto al País Vasco, pues he de decir que a mí es el sitio que más me duele, porque además de que no hay un tejido social como en Cataluña constitucionalista que pueda pues eso, aglutinar a la gente, que se sientan unidos, pues estamos nosotros, vosotros y poco más. La gente tiene muchísimo miedo a salir a la calle, o sea, para poner ahí una carpa, que es una aventura. Le estaba comentando a María que voy a ir yo el día 7 y bueno, y a ver si así. Yo dije, mira, me pongo con mi marido y con el perro y ponemos la carpa, porque es que hay que salir. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el País Vasco la situación es la misma casi que en Cataluña, pero la gente no lo sabe porque no habla de ello. Hay 3 líneas de enseñanza, sí, hay 3 líneas, hay 3 modelos. Uno con el español como lengua vehicular, otro mixto y otro en euskera. En teoría se puede elegir, pero no se puede elegir, porque desde hace muchos años han estado boicoteando el sistema y cuando tú llevabas a tu hijo para matricular, te decían, bueno, me diga usted que va a coger modelo A en español, pero usted sabe lo que le va a hacer a su hijo, va a estar con los inmigrantes, pero si eso ya no lo escoge nadie, en este cole no lo quiere nadie, ese modelo. Era mentira, pero han conseguido así acabar con el modelo A. Y ahora tenemos el problema de que en San Sebastián no hay modelo A. Estamos yendo a Fiscalía, día sí, día también, pidiendo para casos concretos, oiga, esta madre que tiene este chiquillo, es que el niño es que no quiere ir al colegio porque es que no entiende nada. Entonces, bueno, nos están dando plazas en colegios concertados donde hay un poquito, conseguimos dinero para poder pagar, porque claro, son colegios muy, muy caros, no es fácil para algunas familias, y esa es la situación que tenemos ahí. Y en Galicia, pues en Galicia está la cosa como está. Es decir, es imposible matricular a un niño con el español como lengua vehicular de forma plena. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que solo tienen español, matemáticas, tecnología y física y química, es decir, los números. Todo el vocabulario, todas las estructuras sintácticas interesantes, la memorización, todo eso es obligatorio en gallego. Y además, el adoctrinamiento que se va a cabo es feroz. Es quizá peor que el de Cataluña. Entonces hemos hecho un trabajo sobre el adoctrinamiento en los libros de texto de lengua autonómica y Galicia se llevó la palma. Es la comunidad autónoma con más lavatarros, donde más se les dice a los niños tu lengua debería ser la otra, que es la primera forma de adoctrinamiento, porque lo de las esteladas es muy espectacular, pero estar todos los días diciendo a los niños, hombre, no te da vergüenza, ¿cómo hablas esa lengua? Eso es una forma terrible de adoctrinar. Alejandro, claro, no conoce la Ley de Normalización Lingüística, que fue aprobada por el Partido Popular
Estaba hablando antes de Herder, del espíritu del pueblo, ese concepto del nacionalismo romántico que dio lugar al nazismo. Pues la ley de normación lingüística dice que el gallego es la fuerza espiritual del pueblo gallego y su primer rasgo de identidad, es decir, Herder en vena, aprobada por el PP. Y eso se filtra a todo lo demás. Todo lo demás es así. Está totalmente prohibido utilizar el español como lengua de la administración educativa. Si entras en un centro de enseñanza no verás ni una sola palabra en español, ni en los letreros, los rótulos de las aulas, ni en nada, ni en un documento. O sea, tenemos a profesores amenazados con expediente en el juzgado por redactar en español notas internas a sus compañeros. Pepito va mal en matemáticas. ¡Oh! Colleja, expediente. Eso es lo que está pasando. O sea, en la administración gallega no hay un ayuntamiento que utilice el español, menos incluso que en Cataluña. Los hospitales parecen academias de idioma gallego. No hay nada en español. Entonces, esa es la situación que tenemos. Y eso es lo que tenemos que arreglar. Y desde luego no se arregla con el bilingüismo cordial. Cuando ustedes vean lo del bilingüismo cordial, acuérdense de lo que les he dicho. Eso que les he contado es el bilingüismo cordial. ¿Y qué se puede hacer para arreglar eso? Pues podremos después plantear propuestas. Yo lo tengo muy claro. Lo que se hace en todos los países donde este problema ya surgió hace muchos años y decidieron hacer lo único que se puede hacer, permitir elegir lengua. Que en la administración todo esté en los dos idiomas, que la toponimia, por ejemplo, se respete la oficial en español también, porque no podemos llamarle a La Coruña en español. Vamos a ver. Bueno, pues son pequeños detalles que son importantes también. Que la cultura en español también se oficialice. No puede ser que todos los certámenes literarios y de promoción de la cultura sean solamente en lengua cooficial en todas estas comunidades autónomas. Hay que abrir también la puerta a la cultura hecha en español, porque esas personas son las que después opinan en los periódicos y todos, por desgracia, tienen la misma ideología. Y, por supuesto, en la enseñanza hay que permitir líneas con el español como lengua vehicular. No pasa nada. Se puede estudiar la otra lengua como asignatura durante muchísimas horas, miles de horas, para tener una buena competencia. Pero hay que permitir que los niños puedan estudiar en su idioma. ¿Y que tengan una línea bilingüe elegida? Pues sí, en Cataluña mucha gente lo elegirá, pero tú no puedes llevar a tu hijo de una comunidad autónoma a Galicia o vivir en ciudades como Vigo, que es castellano hablante, o vivir en Valencia y tener como lengua familiar el español y encontrarte con que la mitad de las asignaturas no las puedes estudiar en tu idioma, porque eso es una aberración. Eso no sirve nada más que para fastidiar, para imponer, para dar la sensación de que esa lengua no es de allí. Y es la única receta posible. Lo otro son migajas. El 25% solo sirve para enfadar a los que quieren todo en catalán y los tendrás siempre pisándole los talones a los pobres chiquillos porque les están quitando algo suyo. Además de que contraviene tratados internacionales. Pero más allá de lo que es legal o no es legal, es que lo que hay que ver es lo que son los principios. Hay hechos, principios, leyes y sentencias. Y lo primero son los principios. Y los principios no se pueden votar, ni se pueden negociar. Bueno, hasta aquí creo que he hecho un retrato de la situación. Bueno, yo de manera muy somera, sí decir que en el País Vasco existe el nacionalismo obligatorio. Y aquí lo han explicado muy bien Jaime Mayor Oreja y Santiago Abascal, en la última intervención que tuvieron. 40 años de terrorismo pues no pasan en balde, ¿no? Y eso sigue influyendo en la sociedad vasca. Y como decía Gloria, en San Sebastián ha desaparecido el modelo en castellano pues porque sencillamente jugaron con la trampa de que como nadie lo pide, pues lo hacemos desaparecer, ¿no? Y se dan circunstancias, hay ejemplos de gente que podía haber sido yo uno de ellos, volver de Inglaterra con mis hijos, que no saben nada de euskera, porque han estudiado el modelo en Inglaterra, en colegios públicos en Inglaterra, y con 13 o 14 años, de repente tener que pasar a estudiar en euskera. Ha sido un auténtico fracaso. Y ahora hay un proyecto de ley que se va a debatir en octubre en el Parlamento Vasco, en el que hay una vuelta de tuerca más, porque como los resultados educativos en el País Vasco son un auténtico desastre, por algo que van a entender rápidamente. Si ustedes que son castellano parlantes y de lengua materna en castellano llevan a sus hijos a estudiar en euskera, se van a encontrar con que ellos están educando en una lengua en la que no es la que hablan en su casa, ni siquiera van a hablar en la calle, ni siquiera en los medios de comunicación. Es decir, la escuela se convierte en una burbuja en la que hablan un idioma, en el que al final
tal y como se proyecta en este proyecto de ley, lo único que se busca es que los chavales tengan un nivel alto de euskera. No nos importa si saben matemáticas, si saben geografía, si saben otras cosas, no importa, es que tengan un buen nivel de esa lengua, de euskera. Y eso acaba siendo un auténtico desastre. Yo creo, es la pregunta que quiero hacer Alejandro, creo que en Cataluña pasa algo parecido. Las élites, la burguesía, quien tiene capacidad económica para poder llevar a sus hijos a otro tipo de colegios, los lleva sin ningún problema. Y al final, las familias que solo pueden dejar como herencia a sus hijos un idioma como el español y la posibilidad de desarrollarse intelectualmente en español, acaban siendo un fracaso porque no les dejan. Sí. El motivo, bueno, además hay una razón evidente y un argumento que demuestra que lo que dices es rigurosamente cierto. Y es que todos los grandes jerarcas nacionalistas desean la inmersión para el común de los mortales, pero a sus hijos los llevan a escuelas perfectamente trilingües. Claro, o sea, lo bueno para ellos y la porquería para el vulgo, ¿no? O sea, ahí demuestran... Pero ahí, precisamente con lo que avanzaba en mi intervención inicial, ha tenido una responsabilidad gravísima la izquierda en Cataluña, porque ha habido una confluencia de estrategias. Hay algo que no todo el mundo sabe, y es en el año 80, el primer programa electoral de Jordi Pujol, en materia educativa proponía 2 líneas educativas. Creía que en aquel momento era el mejor camino para que las familias catalanoparlantes eligieran el catalán y, bueno, en su proyecto de construcción nacional, que se fuera generalizando. Y fue una pedagoga socialista llamada Marta Mata la que convence a Jordi Pujol para hacer una combinación perversa, que es inmersión y educación comprensiva, que al final son 2 caras de la misma moneda, porque tienen que ver con la colectivización de los espíritus y tienen que ver sobre todo con liquidar la meritocracia del sistema educativo público y, por supuesto, acabar con el ascensor social, liquidar la movilidad social y liquidar la ambición de los jóvenes humildes por mejorar. Porque siempre digo que la meritocracia y la cultura del esfuerzo para un izquierdista es peligrosísima, ¿no? Es evidente, ¿no? Porque el joven de origen humilde y familia socialista de toda la vida aprende demasiado, se hace de derechas y eso ya no hay Dios que lo arregle y eso ha sido toda la vida así y lo sabemos todos y es rigurosamente cierto. Pues ahí esa mezcla de inmersión lingüística y educación comprensiva la compra el nacionalismo y de ahí nace el adoctrinamiento, que es un adoctrinamiento en Cataluña que ha funcionado 30 años y que no solo tiene que ver con el nacionalismo, sino que tiene que ver también con la extrema izquierda. Y el objetivo era una Cataluña muy nacionalista y cada vez más izquierdista, y en eso también han triunfado. O sea, es muy importante diferenciar eso. El proceso de sustitución lingüística en la calle, luego daré unos datos, ha fracasado rotundamente, pero en el sistema educativo el adoctrinamiento ha triunfado de manera clarísima. Y hay algunas cosas que lo demuestran. Es decir, Esquerra Republicana tiene un 15% de su electorado que es castellano parlante, que no utilizan el catalán habitualmente. Y es más, ya lo vemos ahora en la composición, Junts per Catalunya no tiene nada que ver con lo que había sido la convergencia liberal conservadora en materia ideológica. Se comportan prácticamente como cupaires, como miembros de la CUP, ¿no? Entonces, efectivamente, ha habido una estrategia de ingeniería social dirigida a que solo las élites tengan un sistema educativo competitivo que cuesta dinero y por lo tanto no se lo pueden permitir las familias más humildes y que en cambio las familias humildes en un sistema público solo tengan catalán obligado, un sistema de aprobado automático que desincentiva a los más trabajadores porque para qué vas a esforzarte si sacas la misma nota que uno que no hace nada y acaba generando esa actual sociedad catalana que la verdad es que en términos electorales es desesperante porque a pesar de que no hayan impuesto la sustitución lingüística, el imperio ideológico que han montado es absolutamente sólido, no es indestructible. Yo sigo siendo optimista, ¿no? Si no, no me dedicaría a lo que me dedico en ese manicomio que es el Parlamento de Cataluña, o sea que optimista lo soy, pero es evidente que, como decía antes, y voy a decir una cosa con respecto a lo que ha dicho Gloria, y yo no quiero entrar en debate, sí, el debate siempre es constructivo, pero no en una especie de face to face, porque en primer lugar yo admiro mucho a Gloria, lo he dicho, y además agradezco las palabras que me ha dirigido, y debo decir que la tarea que hacéis vosotros es una tarea cívica que tiene que ver con los derechos civiles que me parece absolutamente insustituible y además meritoria y absolutamente necesaria. Yo sí que pondría un pequeño matiz. Para mí sí es importante lo que es legal y lo que no.
Porque una vez una cosa es legal, guste o no la sentencia, a mí la sentencia del 25% no me gusta, a mí me gustaría que fuera del 50%, pero es del 25%, pero la tengo que acatar. Una vez las cosas son legales, ya entramos en otro terreno muy distinto, que es el de la política, la visión ideológica legítima de cada parte. El sistema educativo catalán tiene 6 sentencias en contra en los últimos 20 años. 2 de cada tribunal. 2 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 2 del Constitucional y 2 del Supremo. El sistema educativo de Galicia no tiene ninguna en contra. Entonces puede gustar más o menos, pero es otro nivel. Del mismo modo que una sociedad gobernada por el Partido Popular con mayoría absoluta, sin presencia de Podemos, por ejemplo, para mí es mucho menos peligrosa para la unidad de España que una sociedad gobernada por Esquerra Republicana, la CUP y Junts per Catalunya. Creo que de cara también a situar los términos del debate. Yo creo que el problema catalán es un problema que no se ha acabado. Debo decir que cuando he dicho que el diagnóstico se ha hecho mal en mi intervención inicial, lo he dicho con autocrítica. No me refería al Partido Socialista, sobre el que no espero nada. Lo decía sobre mi partido. Y de hecho sigue habiendo, porque claro, nuestro partido es un partido muy grande. Es un partido que en su momento se produce una cosa extraordinaria en el partido que lidera José María Aznar, que es la ruptura del espíritu de la CEDA, es decir, la ruptura de esa derecha cainita regionalista sin un proyecto nacional, y la unión de las 3 familias ideológicas democristianos, liberales y conservadores. Eso lo hace Aznar en España. Pero eso sigue allí, de alguna manera, y de hecho eso se vuelve a romper. La derecha española se ha vuelto a romper, desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista ideológico. Ahora hay que volver a coserla. Pero eso sigue allí. Y entonces es verdad que en el seno del partido, como es un partido tan grande y con muchas familias, no todo el mundo hace el mismo diagnóstico o lo comparte conmigo. Y a mí me ha pasado en una campaña electoral en Cataluña decir infructuosamente una cosa y que me viniera alguien y dijera exactamente lo contrario que yo, pero el que salía en el telediario era él y no yo. Supongo que sois... como decía aquel, hasta aquí puedo leer que decía Mayra Gómez Kem, no quiero ser cruel con ningún compañero de mi partido, pero eso, bueno, el que lo tuve que vivir soy yo, ¿no? Entonces, yo he lanzado el diagnóstico, es decir, creo que no se ha hecho correctamente el diagnóstico, que vuelve algunas veces la tentación de pensar que con 2 carreteras y una subida de los impuestos y una inversión en el puerto de Barcelona se arregla el problema catalán, y no es verdad. Pero sigue siendo un problema gravísimo para España. El fundamental que tenemos ahora. Porque, claro, estamos hablando del 20% de la población, estamos hablando del 25% del PIB, estamos hablando de algo muy importante para el conjunto de España. Y por eso digo que, sin desmerecer lo que has dicho, que además yo soy un catalán hijo de asturianos, la última vez que estuve en Galicia fue para la posesión de Feijóo, y por lo tanto no estoy en disposición de rebatir nada de lo que has dicho, porque no lo sé, no sé cómo está puesto ahí los carteles, no lo sé. Pero lo haré, de verdad que lo haré, pero me refiero a que cuando intento focalizar que para mí el asunto catalán tiene una gravedad estructural casi ya existencial para España, muy superior a cualquier otro asunto ahora mismo, lo digo con toda la sinceridad. Yo quiero hacer... Sí, pues nada, adelante. En primer lugar, quería quería comentar algo sobre lo que estabas diciendo del País Vasco. Es verdad, se está fabricando ahora una ley tremenda. Nosotros hemos presentado alegaciones pues casi de forma deportiva, porque sabemos que no van a llegar a ninguna parte. De hecho, las presentamos y no les hicieron ni caso, ya está la ley en la siguiente fase. Pero quería llamar la atención sobre un programa que hemos denunciado en Europa, porque se está financiando con fondos europeos, y en la Unión Europea no nos hacen caso, nos dicen que eso está muy bien. Es el programa EUSLE. Es un programa experimental, pero que va a más, y que consiste en captar a los recién llegados, ellos llaman los extranjeros, incluyen a los del resto de España, los niños, y los tienen durante 3 años, o sea, 3 cursos académicos, estudiando solo euskera, no estudian ni matemáticas, ni geografía, nada. Son 3 cursos perdidos académicamente para integrarlos en el idioma. Fíjense cómo está la cosa allí. Bien, en cuanto a lo que estaba comentando Alejandro de la... Un pequeño detalle, antes de que se me olvide. Sí. Para que veáis lo que está, abundando en lo que dices. Sí. Los niños ucranianos refugiados que han venido al País Vasco, claro, lógicamente van a la educación pública. Claro. Les enseñan en euskera. Sí. Van a Pero eso es en toda España, ¿eh? Claro. En Valencia en valenciano, en Galicia en gallego. Eso le está pasando a todos. Es alucinante. Perdona, ¿eh? Sí, no.
Bueno, Alejandro se refería a que la situación de Galicia al menos es legal. Vamos a ver. Repito. Hechos, principios, leyes y sentencias. ¿Es legítimo que una persona no pueda pedir un documento en español siendo lengua cooficial? No. ¿Sucede? Sí. ¿Los ayuntamientos en Galicia están solamente rotulados en gallego y es la única lengua? Sí. ¿Eso es legítimo? No. ¿Es legal? Pues por desgracia sí. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos recurrir leyes. Solamente pueden hacerlo los partidos, que la tienen que ver al Constitucional. Y nadie lo ha hecho. Por eso no son constitucionales, aunque son legales. Pero es una legalidad parcial, porque si no son acordes a la Constitución, no son legales. Por lo tanto, hay muchísimas ilegalidades en Galicia. Lo que pasa es que, por el motivo que sea, pues ha ido colando. Ha ido colando. Nosotros hemos podido llevar alguna normativa de algún ayuntamiento porque la acababan de aprobar. El de Lugo, por ejemplo. El ayuntamiento de Lugo era enfermiza la eliminación del gallego de todo. Aprobado con los votos del PP y felicitado por los consejeros. Le dijeron que qué maravilla de normativa. Tuvimos que ir al Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ganamos. Recurrieron con el apoyo del PP. Y tuvimos que ir al Supremo. Ganamos 7 años más tarde. Tardamos 7 años en ganar. Y ganamos parcialmente porque no podemos ir contra una ley aprobada por el PP, que es la de régimen local, que permite todas las demás tropelías. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa con el Constitucional? ¿Qué ocurrió en el año 94 con la sentencia lingüística? Aquel viaje de Pujol a Madrid para hablar con Felipe González. Aquella sentencia es una vergüenza. Y que me metan en la cárcel. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede decir que el catalán tiene derecho a ocupar su espacio en su territorio? Pero es que vamos a ver, estamos dándole derechos a las lenguas. O sea, si eso es legal, esto no es una democracia. Porque eso no se puede consentir. Vamos a ver. Tendremos... Voy perdiendo 2-0, a ver si luego me ayudáis un poco, que tengo que volver animado. A ver, lo que hay es que, a ver, tomar esto con valentía, con miras a medio plazo, a largo plazo, y abordarlo de verdad. O sea, tenemos un problemón con la cuestión lingüística y habrá que hacer cambios legales, pues sí. El Estatuto de Autonomía, por ejemplo, se ha aprobado y se han declarado constitucionales muchos aspectos y van en contra de tratados internacionales. Hay un tratado internacional que protege las lenguas minoritarias. Claro, estos tratados los redactan pensando que un señor que vive en un país donde hay una lengua minoritaria, pues a lo mejor no respetan sus derechos. ¿Y España qué hizo? Pues ratificarlo. Gobernaba Aznar, por cierto. Se ratificó. Y con ese tratado los padres pueden exigir enseñanza íntegramente en lengua regional. De manera que el 25% no es acorde a ese tratado. ¿Por qué? Pues porque un padre catalán puede decir, yo invoco ese tratado, quiero educación íntegramente en español, en catalán. ¿Y qué haremos? ¿Qué hacemos? Porque según el Tribunal Supremo tiene que haber un mínimo de un 25% en español. Es que la única manera es dejar elegir. Y nosotros, hombre, no queremos pinchar a los nacionalistas de allí, pero a lo mejor llega un momento y decimos, váyanse a Europa, al Consejo de Europa, y digan que el tratado no se cumple. Y hagan por favor que se cumple porque a nosotros nos va a venir muy bien. Es que todo esto hay que hablarlo también. O sea, se ha aprobado un estatuto, como el catalán, cuyo artículo 35 dice que los alumnos tienen derecho a no poder elegir. Y eso ha colado como constitucional. Claro. Y eso va en contra de ese tratado y ha colado. Oiga, que el tratado es derecho interno, ¿eh? Nosotros estamos llevando a cabo una vía, una maldad, porque claro, ya pensamos cosas increíbles. Hay 2 familias, una en Galicia y otra en la Comunidad Valenciana, que son de la asociación, y yo les he pedido un favor, les he dicho, mira, pide enseñanza íntegramente en gallego y tú en valenciano. Vamos a invocar este tratado. Gloria, pero yo no quiero, no importa. Si te lo dan, dices que no, ya está, en último momento. Pero es la única vía que tenemos para iniciar ese camino y llegar al Consejo de Europa y tirarle de las orejas al gobierno español. Tenemos que llegar a eso. O sea, ya no sabemos qué discurrir. Hay algo que yo no quiero dejar de preguntarle al señor Alejandro Fernández, porque no me puedo ir para casa sin preguntárselo. Vamos a ver. Dispón. Puestos a discurrir, porque nosotros nos pasamos la noche y el día discurriendo a ver cómo podemos encontrar una grieta por la que colarnos y tener un poco de libertad.
Y nos dimos cuenta de que los gobiernos autonómicos pueden imponer la lengua al profesor, pero no al alumno. De manera que no existe ninguna fórmula para prohibir que un niño utilice el español en clase, en sus exámenes. No. Bueno, dígaselo a Feijóo, que nos ha dicho que no. Entonces, nosotros estamos intentando que se respete ese derecho. Presentamos escritos en los colegios. Nos niegan ese derecho. Tenemos que iniciar la vía judicial, pero esto es larguísimo. Necesitamos que desde arriba los partidos nos digan que eso se puede hacer. Es tanto pedir. Yo solo digo cada semana en el Parlamento. Bueno, pues ya hemos avanzado algo, ¿eh? En la Comunidad Valenciana, un chico, no sé si lo han visto ustedes en ABC este fin de semana, bueno, ese chico, tenemos 4 casos más en la nevera para ir uno detrás de otro, para que vean que esto no es cuestión de un niño. No, es que se está generalizando. La gente lo pide y les dicen que no. En Galicia pasa lo mismo. Y pasa lo mismo en Baleares. Si por lo menos consiguiéramos eso, ya conseguiríamos mucho. Señor Alejandro Fernández, coja usted el testigo. Sí, no, lo cojo, A ver, lo cojo. Hay una cosa que a nosotros nos preocupa muchísimo. Yo, ya que estamos aquí, me siento muy a gusto y como en familia, yo les tengo que decir que nosotros estamos muy preocupados con el señor que ocupa ahora el puesto de cabeza visible del Partido Popular en Madrid. Estamos preocupados porque nosotros teníamos la esperanza de que al llegar a este puesto cambiara un poco. Pero bueno, ahora ya no estoy en mi tierra, estoy aquí, tengo que tener otra forma de ver las cosas, mucha militancia de mi partido no va a comulgar con esta historia y voy a cambiar. Pero en lugar de eso lo que estamos viendo es que cada día aparece un articulista salpicado por aquí y por allá. Qué bonito es el bilingüismo cordial. Ya imaginamos quién está detrás, porque el equipo de comunicación se Feijóo, le puedo garantizar que es maravilloso porque nosotros estamos amordazados desde hace muchos años. Bueno, por cierto, yo fui expedientada como profesora por protestar y me pasé un año que no se lo deseo a nadie. Bien, paréntesis. Decía que el problema que tenemos es que ahora estamos viendo que en vez de hacer un propósito de enmienda, van a continuar por esa senda. Entonces, si hay aquí personas que militan en el Partido Popular, yo les pediría, por favor, que desde la militancia trabajaran esto. Porque, de verdad, tienen ustedes una función importantísima para conseguir que en España se arregle un problema muy grave. Si los militantes del Partido Popular le dicen al señor Feijóo, esto no lo queremos, hay que arreglarlo, a lo mejor conseguimos cambiar algo. Así que, de verdad, voy a aprovechar que estoy aquí para pedírselo a ustedes y que extiendan esto y que, por favor, que se lo tomen como algo importante, porque yo creo que es algo que les duele mucho. En los foros de los periódicos, cuando aparece alguna noticia, todo el mundo verá abajo, sí, pero este es un nacionalista. Eso les duele. Bueno, pues que en vez de ser una persona, un forero de un periódico, sean los propios militantes los que lo pidan. Es un favor que les pido y que de verdad sientan ustedes que tienen una misión importante que hacer dentro de su partido. Muy bien, 3-0. A ver, lo tengo muy fácil. Es que lo tengo muy fácil. No, yo lo que debo decir es que no sé de qué opinadores hablas, pero las declaraciones que ha hecho sobre esta cuestión en las 4 entrevistas que ha realizado hasta ahora, dejando claro que la inmersión es un modelo ilegal y que por lo tanto si es presidente del gobierno no lo va a permitir, sentencias en la mano, me parecen impecables. Yo debo decirlo. Pero la solución a la inversión no es el 25%. No, vamos a ver. Es que, vayamos, una cosa es lo que cada uno... Es que es importante el matiz. Lo que es legal te permite ir a tu Parlamento autonómico, debatirlo y que el que tiene mayoría la tiene. Es decir, esa sentencia marca un camino. Sí. Y es que acaban siendo los centros educativos los que, con un mínimo del 25% de una de las dos, no especifica cuál, se tiene que cumplir. Un mínimo, que luego puedes llegar a otros porcentajes, pero que tiene que ser un mínimo. Esa sentencia, nos guste o no, salvo que haya otra posterior que lo corrija, es el marco sobre el que hay que trabajar en el Estado de Derecho. Y luego cada uno de nosotros tenemos que decidir en nuestra comunidad cuál es el modelo que defendemos. Yo debo decir que en Cataluña el mundo no nacionalista, y excluyo al PSC, que ha estado siempre flirteando con el nacionalismo, no ha llevado nunca las dos líneas diferenciadas en su programa electoral. Ciudadanos ganó unas elecciones de manera rotunda, contundente,
con una propuesta de trilingüismo, 40-40-20, que coincidía con la nuestra, que tuvimos un resultado electoral muy malo, pero en ese tema llevábamos la misma propuesta. En el País Vasco en origen hay las líneas diferenciadas, aunque luego efectivamente luego no existen como tal porque las han ido... Pero son constitucionales. Las han ido permitiendo, sí, pero no, eso es así. Avaladas por la Constitución, Eso es así. Pues del mismo modo, si tú cumples la sentencia última, estás en un marco legal, guste o no guste. Yo, por ejemplo, el 75-25, que sería el de la sentencia, a mí me parece muy mal. Pero si cumple la sentencia, ya es una historia completamente distinta. ¿Qué es lo que yo creo que puede acabar ocurriendo en Cataluña? Que yo creo que el problema ahora mismo que vivimos en Cataluña ya no va a ser estrictamente del 75 o del 25. Os voy a explicar alguna cosa sobre lo que está pasando en Cataluña. Antes os explicaba, tengo aquí unos datos a la mano, que el propio Servicio de Estadística de la Generalitat de Cataluña, el IDESCAT, elabora anualmente su informe de política lingüística. En el año 2003, el catalán se consideraba lengua inicial del 36,2% y ahora es y en el año 2018, que es el último informe, el 31,5%. Lengua habitual el 46% en 2003 y ahora es del 36%. Se ha perdido 10 puntos. Y resulta que el español ha subido 8. Hablamos del uso social en la calle. Entonces, ¿eso por qué ha ocurrido? Ha ocurrido, en primer lugar, porque han convertido la lengua, antes hablaba de la latinización, la han convertido en una lengua antipática, de poder, impermeable a las novedades culturales. Han fracasado en su estrategia con la inmigración. Ellos, sabéis que en los años 90 priorizaron la inmigración magrebí sobre la hispanoamericana, pensando que así sacarían al español de circulación. Pero al final los magrebíes ven la tele, ven español, o sea, han sido incapaces de entender que el mundo tiene sus propias reglas. Bien, ¿por qué digo esto? Porque aquí tenemos dos escenarios de lucha. Por increíble que parezca, en esa batalla estamos ganando. Es la única en la que estamos ganando. Pero es importante. Es importante. Y es un mensaje de optimismo. La libertad se abre paso, cuando menos lo parece. Yo muchas veces esto lo explicaba cuando decía que Carol Rovira o Puig Cercós, que ya tienen una edad, se educaron cada mañana cantando el Cara al Sol y con ¿cómo se llamaba aquel libro? La formación del espíritu nacional. O sea y no les hizo mucha mella. Pues está pasando una cosa con los jóvenes catalanes. Aparte de estos datos tenemos otros. Ha bajado el apoyo a la independencia entre los menores de 18 años un 20% en Cataluña. Y el conjunto de apoyo a la independencia ha bajado 9 puntos en los últimos 3 años. Eso no tiene estrictamente ahora mismo traslación electoral, por lo que os decía antes. Por increíble que parezca, hay castellanoparlantes y no independentistas que están votando a Esquerra Republicana. No sé qué mecanismo cerebral les lleva a semejante decisión, pero lo están haciendo. Y entonces, en un escenario así, ¿qué es lo que nos va a pasar? Yo lo llamo la angustia lingüística. El nacionalismo catalán está ahora mismo en la tesis de que el catalán se está muriendo. El catalán se está muriendo. Ven que con todas esas estrategias de imposición, de adoctrinamiento, el uso social cada vez es más bajo, la producción literaria cada vez más baja, la producción cinematográfica cada vez más baja, porque no han sido capaces de entender que con el autoritarismo y el totalitarismo nunca una sociedad ha ganado. Es la libertad lo que hace que crezca. Pues bueno, en lugar de hacer un poquito de autocrítica y entender que lo que han hecho los últimos 25 años en Cataluña está siendo contraproducente hasta para el uso social del catalán, ahora, por esa angustia, van a llegar al paroxismo absoluto, que es, os voy a leer algunas cosas que está haciendo la Plataforma para la Llengua y que son absolutamente escalofriantes. Voy a leer 2 documentos muy brevemente, una parte, no enteros. Uno es el manual de la Plataforma para la Llengua que envían a sus miembros y otro es una campaña que han hecho pública. Esos documentos instan a sus miembros, dicen textualmente, para ello contamos contigo. Todos somos referentes lingüísticos. No te excuses. ¿Qué puedes hacer tú por el catalán? Habla en catalán con todo el mundo. Mantente en catalán aunque te contesten en otra lengua, porque si no lo haces se pueden perder espacios de uso. Si en una reunión familiar o en un grupo de WhatsApp hablan en castellano, no les contestes nunca en castellano. Observa los hábitos de tus hijos y fíjate en qué lengua hablan con los desconocidos, con los amigos o incluso con sus hermanos, y si observas alguna anomalía, no te lo pierdas, alguna anomalía, corrígela inmediatamente, porque piensa que los niños aprenden por imitación y son los agentes que tienen que difundir el catalán de cara al futuro.
Tienen que adquirir esos hábitos y convertirse también en catalanohablantes responsables. Compra solo productos lingüísticamente responsables. Un producto lingüísticamente responsable, reconozco que tuve que hacer un ejercicio increíble para poder entender que es un producto lingüísticamente responsable. Eso es el manual de uso para sus miembros, gente en la calle, gente con la que te cruzas, que son tus amigos y que ahora mismo están en esas cosas. La campaña Activa't per la llengua, actívate por la lengua. Estamos, dice el panfleto, ante una emergencia lingüística y te pedimos 6 gestos cotidianos para reivindicar la lengua. Vuelven a repetir, habla en catalán sea cual sea la lengua de tu interlocutor. Compra productos solamente en catalán. Rechaza cualquier producto no etiquetado en catalán. Pide en catalán en todos los servicios y establecimientos y quéjate y denuncia en el caso de que no te contesten en catalán. Estamos en ese nivel. Entonces, estamos en ese nivel y eso está auspiciado por un gobierno en Cataluña y con la connivencia del Partido Socialista. Ahora mismo, el escenario en el que estamos, después de la sentencia, es que han impulsado una cosa que la llaman el Pacte per la Llengua. El Pacto por la Lengua quieren, a través de una especie de ejercicio de funambulismo jurídico, decir que el español sería lengua de aprendizaje y no lengua vehicular. Es una trampa conceptual total. Bien. Esto, evidentemente, el Partido Popular no lo va a apoyar, como es lógico, pero vamos a tener que hacer muchísima pedagogía al respecto, porque el Partido Socialista se ha sumado a esto. El Partido Socialista, por desgracia, está siendo el elemento decisivo. Muchísima gente votó a Salvador Illa engañados en las últimas elecciones pensando que era el voto útil para que no ganaran los independentistas, y es ahí donde vamos a necesitar ayuda de todo el mundo y evidentemente también nosotros mantener firmeza dentro del partido, ¿eh? Yo en eso estoy totalmente de acuerdo y bueno... Esto... Vale por 3. Bueno, el gol del honor. Es que lo tengo muy fácil. Yo, escuchando a Alejandro, me está acordando de un texto que leí de Fernando Savater que hacía una metáfora y decía que los nacionalistas, los separatistas respecto del español, de la lengua española, son como esas personas que quieren huir de su propia sombra. Y entonces, a veces dan un salto para la izquierda, otro para la derecha, otro para atrás, otro para adelante, y descubren que no puede ser, que la única manera de huir de su sombra es metiéndose en la cueva y yendo a la oscuridad, ¿no? Y al final dicen, no sé si se trata tanto de aplicar la ley y meterlos en la cárcel o de construir más manicomios, ¿no? Cataluña faltan manicomios. Yo una pregunta que es, porque hablando del tema, me estoy acordando de Carlos Urquijo, que en una intervención escuché una vez cómo él había presentado una denuncia y había llamado a un inspector de educación en un colegio en Vizcaya, ¿no? Si no me equivoco, porque había un incumplimiento de la ley, ¿no? Y explicaba Carlos cómo la presencia de aquel inspector no sirvió para nada, sirvió para muy poco, ¿no? Y mi pregunta es si hay, en ese sentido, por parte del gobierno, los gobiernos o del que tenga que gobernar, tiene que ser mucho más firme en la aplicación, en el sentido de que las inspecciones de educación sean más rigurosas y estén allí donde tengan que estar. Sí, yo seré muy breve porque hay un turno también de Gloria que no lo hemos revelado. Intentaré ser telegráfico. A ver, el asunto cuando hablaba del fortalecimiento del Estado, aquí se ha producido en aras al pacto constitucional, en aras a un malentendido consenso, una dejación de responsabilidades con respecto a elementos cruciales en la defensa de los derechos y libertades de todos, independientemente de su ideología, y también pues de las propias instituciones del Estado, ¿no? La alta inspección educativa, hoy tengo aquí el honor de estar acompañado por la diputada nacional Llanos de Luna, diputada por Barcelona, y que fue delegada del Gobierno, y una persona que luchó por fortalecer el Estado en Cataluña de manera admirable y muchas veces de manera infructuosa, pero que lo hizo siempre con un entusiasmo increíble. Esa alta inspección educativa en Cataluña carecía de recursos, de personal para ejercer sus funciones. Es así de sencillo, que son funciones que deberían ser incluso inhabilitadoras y sancionadoras, porque en cuanto tú a un profesor que no, o a un director de un colegio que no está cumpliendo con la ley, le quitas el sueldo y le inhabilitas con el trabajo, descuida que espabilan rápido. Eso se ha demostrado toda la vida que es así, pero nadie lo ha hecho, ¿no? Entonces, es verdad que esto, y hay que decirlo, por eso yo decía que nunca he tenido ningún inconveniente en hacer autocrítica, en la última legislatura nuestra, pues hubo algunos momentos decisivos en los que se hizo la vista gorda con respecto al cumplimiento de la ley en estas materias. Sí. Y se tiene que hacer, o sea, ese fortalecimiento del Estado tiene que cambiar una dinámica que también es muy peligrosa. Casi es un milagro que
50, 50 y pico % acabe votando constitucionalista en Cataluña, porque el sistema de incentivos es atroz. Ser separatista en Cataluña es un chollo y ser constitucionalista es una ruina. Si eres separatista tienes las subvenciones, el prestigio social, te invitan a los cócteles más lujosos, es una maravilla. Si eres constitucionalista es una ruina. Fuera prestigio social, la gente te hace la vida imposible, luego los tuyos, como no hay resultados, ¿qué pasa allí? Encima, anda huevos, ¿no? O sea, es que es así. Entonces, ese sistema de incentivos tiene que cambiar. Si eres juez y crees en el cumplimiento de la ley en Cataluña y te empiezan a acosar, te piras. Si eres guardia civil y estás en Cataluña, cobras un sueldo miserable para que te hagan la vida imposible, te piras. Y es lo que va pasando en el País Vasco, lo vivisteis de manera más acelerada y muchísimo más dramática, y en Cataluña, afortunadamente, también vivimos el terrorismo, pero no de una manera tan salvaje, pero también se está produciendo de manera más lenta esa diáspora, o sea, y esa expulsión del que desea mantener el orden constitucional. Por tanto, se tiene que corregir. Y voy a decir una cosa, y con esto sí que es muy importante, y también en clave de partido, y lo voy a decir a calzón quitado, no me importa, porque al final hay que decir las cosas. Pues no te graba nadie. No, veo que solo hay 8 cámaras, pero bueno, no pasa nada. Fallarán todas. Estamos ante nuestra última oportunidad. Yo soy del Partido Popular, soy catalán y siempre seré del Partido Popular porque creo que es el partido que puede garantizar que mis ideas, mis principios y mis valores, que comparto con todos los militantes, con los miles de militantes, nunca totalmente, porque no puedes compartir el 100% del ideario, pero una parte sustancial de ellos se impulsen a través de los gobiernos. Y soy del Partido Popular porque soy un patriota. No digo que en otros partidos no haya patriotas, por supuesto que los hay muchísimos, pero yo soy un patriota y tengo unos principios y valores que creo que encajan en el Partido Popular. Pero en el caso concreto de Cataluña hay que recordar una cosa: a nosotros nuestras bases sociales, las que votaron a Ciudadanos en su momento o ahora han votado a Vox, y ellos mismos te lo dicen, si ya sé que no van a cerrar TV3, tal, pero era lo que quería oír. Y a mí tampoco me gusta esa política populista, eso de decir a la gente solo lo que quiere oír, pero sí que entiendo un mensaje. Nuestra gente no nos reprocha falta de moderación con el catalanismo y el nacionalismo. No. Lo que nos reprochan fue que en unos momentos decisivos para la historia de España entre los años 2017 y 2018, mucha gente se sintió abandonada. Eso es lo que nos reprochan. No, yo cuando voy por la calle no me dicen, oye, tendrías que llevarte mejor con los convergentes. Nadie me dice eso. Eso solo me lo dicen los empresarios que buscan los azatorniles. Eso me lo dicen. No, lo que me dicen es, ya Alejandro, pero es que necesitamos más firmeza. Y entonces, cuando digo que estamos ante la última oportunidad, en el gobierno de España hay 3 o 4 cosas que se tienen que hacer, pero además al servicio del orden constitucional, no al servicio de otra cosa, porque eso es en lo que discrepo de otras formaciones políticas, que yo creo que no están en el espíritu de la Constitución. Y es una opinión que mucha gente puede pensar lo contrario, es mi opinión y yo la traslado como la pienso. Yo hablo 3 o 4 cosas al servicio del orden constitucional, porque es que si no, pensando que si hacemos la vista gorda con eso, quien acaba liquidado es el orden constitucional. Y por lo tanto, vamos a tener un cartucho, ¿eh? Vamos a tener un cartucho. Gloria, por favor. Sí. Bueno, vamos a ver. En cuanto a dejación de funciones, la alta inspección evidentemente no hace su trabajo, no lo hace desde hace muchísimo tiempo, pero yo también tengo que recordar, y me duele, pero lo tengo que decir, cuando se aplicó el 155, Méndez de Vigo era el responsable de educación en Cataluña. Coincidió con el momento de la matrícula. Le pedimos que hiciera algo y no lo hizo. En la Comunidad Valenciana se aprobó la ley que tenemos ahora, la ley de plurilingüismo, que es un horror, y Mariano Rajoy era presidente del gobierno. Yo le envié una carta y le pedí que la recurriera al Constitucional. No lo hicieron. Y recibí unas presiones tremendas aquellos días porque, Gloria, la situación en España en este momento no lo crujas así. Dije, pero vamos a ver, se perdió la oportunidad. La ley está en vigor, ahí la tenemos rodando. Yo quería comentarle algo a Alejandro respecto a la situación de los colegios en Cataluña. Yo no sé si el PSC está tan seguro en cuanto a no cumplir la sentencia. Yo creo que a ellos les da muchísima vergüenza
que hay una sentencia firme que no se cumple. El Partido Socialista no se puede permitir eso. No, yo hablo de intentar una trampa jurídica. Exactamente. ¿Cuál es la trampa? Lo que nosotros estamos viendo en los colegios, que nos llaman las familias, oye, Gloria, qué raro, mi hijo no tuvo clase de lengua española la semana pasada. Pues vamos a llamar al colegio. No, es que estamos llevando a cabo una prueba, estamos cambiando los horarios, tampoco tuvieron clase. Es decir, lo que estamos viendo es que están creando confusión. Van a crear confusión de tal manera que aunque tengan que cumplir, porque los directores van a ser requeridos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y ahí estamos nosotros vigilando, van a crear tal confusión que al final no sepamos si se ha cumplido o no. No vamos a saber cuántas horas hay en cada asignatura, ya lo verás. Van por ahí. Bueno, en cuanto a... Yo no he traído nada escrito así con ninguna campaña de ninguna plataforma de estas subvencionadas, pero recuerdo la última campaña, las dos últimas campañas del Partido Popular de Galicia, que son de anteayer. Una de ellas consistió en poner unos espejos enormes en la calle con unas cabinas y arriba ponía o galego que llevas dentro, es decir, el gallego que llevas dentro, para que la gente se mirara al espejo y se preguntara por qué no hablaba el gallego si lo tiene metido en su ADN. Tela. Pero lo peor no es eso, lo peor es lo que han hecho en los colegios. Esa campaña, con esa terminología y esas preguntas que tú comentabas, era de la plataforma de la lengua, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues lo mismo, pero en vez de ser optativa, porque es una sugerencia, en los colegios. 21 días con el gallego. Los niños tenían que estar 21 días sin hablar ni una sola palabra de español, ni en el colegio ni en casa. Feijóo. Esto hace un mes y medio, Y se les pasaba una encuesta después para que la rellenaran y las preguntas eran: ¿por qué no hablas gallego? ¿Con qué tipo de amigos estás? ¿Por qué crees que tu familia no habla gallego? Es decir, lo mismo, pero en Galicia y en el cole. ¿Qué quieres que te diga? Claro, yo comprendo que lo tengo muy fácil. A ver, es que me lo han puesto muy fácil. Está claro que aquí tenemos un problema muy serio y que no valen los paños calientes, Alejandro. Tendréis que tomároslo en serio y bueno, pues criticar la inversión está muy bien, pero ¿y a cambio qué? Pues a cambio sois un partido enorme que tiene muchísimo poder en España. Es probable que la próxima vez tengáis que gobernar en coalición, es posible, pero necesitamos que vosotros os mováis también. Es decir, no podéis tenernos 10 años más con esta misma historia, ¿comprendes? Porque sí es verdad que el español se sigue hablando, claro, se sigue hablando, está en internet, es una lengua muy pujante, pero nosotros queremos que nuestros niños aprendan bien español y queremos que conozcan los nombres, las partes de las plantas, los accidentes geográficos, los nombres de los reyes, todo eso lo queremos en nuestra lengua. Y eso no lo tienen. Y no podemos tener la mitad, no podemos estar un poquito mal, queremos estar bien. Yo te voy a tomar el teléfono después y te voy a dar la brasa a partir de ahora. Te voy a tener de interlocutor, si me lo permites. Bueno, no sé si quieres puntualizar algo más. Me dicen que se acaba el tiempo y que antes habíamos dicho que había unas tarjetas para que la gente pudiera hacer preguntas. No sé, no creo que vayamos a poder por tiempo responder a muchas, pero quizás a un par de ellas y de una manera muy rápida. A ver, sí, 3, a ver, sí. A ver, la leo muy rápido. 4, venga. Bueno, los últimos serán los primeros. Bienaventurados. Vamos a ver. En Baleares, PP, mayoría absoluta, no quieren defender ningún partido, solo constatar hechos. Aprobamos decretos simplemente, perdón, quien lo ha escrito relacionando el 25% y libre elección de algún del aprendizaje. Es que no lo entiendo, Bueno, ya me va a perdonar. Bueno, al final de la pregunta dice: ¿cómo lo hacemos para ganar la calle? El nacionalismo en Baleares tiene tomada la Consejería de Educación y Universidad. Sí, a ver, en Baleares el problema que tenemos es que la gente es mucho más apática que en Cataluña, es curioso, porque en Cataluña hay muchas organizaciones que quedan, que hacen manifestaciones, que se reúnen para cenar. Entonces hay ese caldo de cultivo. En Baleares nos cuesta muchísimo. Estamos ahora creando asociaciones de padres y es muy difícil. Pero claro,
si los partidos ayudaran un poco y tuvieran una política más firme, porque claro, Bauzá prometió una cosa y pues quedó la cosa en la mitad. El problema viene de arriba, o sea, la calle se puede mover, más en unos sitios que en otros, pero si los de arriba no rematan, claro, nuestra gente está en la calle con sus carpas, movilizando, sí, recogemos muchas firmas, pero hay que rematar la jugada. Una pregunta sencilla, porque es de responder sí o no, pero muy complicada, Alejandro, es para ti. ¿Se ha planteado que quizá en algún momento se verá obligado a elegir entre el PP y España? No. Yo creo que no. El Partido Popular, cuando decían en los años 80 que el Partido Socialista era el que más se parecía a España. En fin, ellos lo decían, supongo que les encantaría oírlo, pero si lo fueron alguna vez, hace ya décadas que dejaron de serlo, ¿no? Y yo creo que el partido que más se parece a España es el Partido Popular. O sea, de eso estoy absolutamente convencido. Con sus imperfecciones. A mí, y también voy a lanzar aquí una chinita, pero la tengo que decir, a mí, del mismo modo que no me gusta nada que los separatistas digan que solo hay 1 millón de catalanes puros y el resto somos unos colonos, unos charnegos y unos ñordos, tampoco me gustan algunos partidos que dicen que solo hay 4 millones de españoles valientes y el resto son unos cobardes, unos traidores y no sé cuántas cosas más. Los españoles somos 48 millones de españoles. Y hasta Quim Torra es un españolazo, como le dije un día en el Parlamento de Cataluña, aunque a él no le guste oírlo, es un compatriota al que abrazo con toda la alegría y la algarabía. O sea que España es plural. No es que me guste especialmente eso de la España plural, porque suena muy sociata, pero en este caso es verdad. Es decir, el Partido Popular en su pluralidad también se parece a España. Una pregunta para Gloria de Javier Guerra. Dice, una vez que se llega al puerto de Piedrafita hay que volar 6.000 kilómetros al oeste hasta Nueva York para ver un cartel en castellano. ¿Qué le parece? La Junta no apoya ediciones de novelas de Ramón del Valle Inclán porque escribió en castellano. Sí, bueno, lo comenté antes. Les recomiendo, si quieren tener más información sobre todo esto, nosotros tenemos una web muy completa. Recogemos en hemeroteca todo lo que está pasando a diario en España, que es una barbaridad, se quedarán con la boca abierta. Pero aparte tenemos trabajos de este tipo en el que recogemos pues, con fotografías todo lo que hay, ¿no? Y les recomiendo que vean un vídeo que grabé hace muy poquito que se llama Operación Babel. La Operación Babel cuenta cuál es la tercera pata de esta historia. Y ojo, porque están intentando acabar con el valor del español como lengua común para cambiar la estructura del Estado, creando y fomentando lenguas pequeñitas. El asturiano, el aragonés acabará por ser también lengua oficial. Les recomiendo que lo vean. Dura media hora, pero yo creo que si lo empiezan a ver llegarán hasta el final. Y en cuanto a lo de Galicia, pues sí, esto es lo que tenemos allí. Y en cuanto a Valle Inclán, estuvieron esperando a que pasaran los 70 años legales para poder traducirlo, porque el Centro Dramático Gallego no representaba ninguna obra de Valle Inclán porque estaba en español y sus familiares se negaban a traducirlo porque don Ramón había dicho que era una tontería traducirlo al gallego porque se perdía muchísima musicalidad en sus obras y no había ningún motivo porque todos los que hablaban en gallego también entendían en español. Pues esperaron allí, acecharon 70 años hasta que llegó el día cero y lo celebraron con gran algarabía y por fin lo han traducido y ya se puede representar. ¿Qué os parece? Bueno, la última, a los dos, cualquiera de los dos. Dice, ante la indiferencia o aceptación sin más del ciudadano medio, ¿cómo motivar y animar a los ciudadanos para que defiendan los derechos? ¿Cómo se puede persuadir a los medios de comunicación para que dediquen más tiempo a estos derechos? A ver, lo de los medios de comunicación es muy complicado. Y yo ahí sí que soy una persona muy descarada, pero con los medios de comunicación me tengo que morder un poco la lengua, porque nosotros no nos podemos permitir que nos cierren, nos pongan un candado. Lo único que les puedo decir es que no son libres. Y entonces nosotros pues tenemos buenos amigos periodistas que van sorteando y nos van publicando, pero los de arriba, que tienen publicidad institucional, juegan con eso. A ver, no quiero ya meter más el dedo en la llaga porque si no, Alejandro me va a odiar. No. ¿Cómo se dice no lo digo. en gallego? ¿Quién paga? ¿Quién paga manda? No, bueno, ¿quién paga pide la pieza para bailar? O cómo no sé si dice en gallego. No suena a mí esa Sí, lo había oído algo así. Bueno, Digo los medios de comunicación. yo lo único que puedo decir es que nosotros no hemos podido publicar nunca nada sobre nuestro tema en Galicia y a veces tampoco en el resto de España. Según la comunidad autónoma en la que estemos, pues podemos publicar o no. Los medios de comunicación saben de sobra lo que pasa. Lo que pasa es que no son libres porque les hace falta el dinero y claro, pues es que hay muchísima publicidad que levantan los medios de comunicación.
Entonces, sobre ese tema yo no voy a poder hablar porque es un tema demasiado delicado. Pues nada más, darles las gracias. Bueno, como han visto, es un tema delicado, importante, trascendental. Yo creo que el próximo gobierno, si es de Feijóo, va a tenerlo complicado. No sé si la economía nos va a sacar adelante, ojalá, ¿no? Pero en esta reforma, en este tema, desde luego va a ser complicado, va a tener que batallar y duro. Yo creo que los dos ponentes lo han explicado muy claramente y creo que ha sido muy interesante todo lo que hemos podido hoy. Así que, bueno, por nuestra parte, darles las gracias, dar las gracias a la Fundación, como decía, por haber organizado este debate, que creo que ha sido tremendamente interesante. Muchas gracias.